Buen día a todos. En este video voy a resolver la siguiente ecuación. Nos dice valor absoluto de x al cuadrado menos 9 más valor absoluto de x al cuadrado menos 4. Todo eso es igual a 5, dice, ¿no? Entonces, para resolver ecuaciones donde aparece el valor absoluto, lo que podríamos pensar es en tratar de eliminar ese valor absoluto, ¿no? Voy a hacer este problema de dos formas diferentes, ¿no? La primera es, vamos a trabajar en diferentes intervalos viendo cómo cambia de signo las expresiones que están dentro del valor absoluto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, ¿no? Supongamos, ¿sí? ¿Qué ocurriría si nosotros supiéramos, por ejemplo, que x al cuadrado menos 9, si yo supiera que esto es positivo, ¿no? O mayor o igual que 0, supongamos, ¿no? Entonces lo que ocurriría es que simplemente cuando yo coloco valor absoluto de x al cuadrado menos 9, simplemente sería lo mismo que escribirlo sin valor absoluto, ¿no es cierto? Podría eliminar las barras que estoy colocando acá, ¿no es cierto? Entonces es eso, ¿no? ¿Qué ocurriría por otro lado si yo supiera que esto es negativo, ¿no? Que x al cuadrado menos 9 es negativo. Entonces, para quitar el valor absoluto, lo que yo tendría que hacer es puedo quitar el valor absoluto, coloco esto entre paréntesis y le agrego un menos, ¿no es cierto? Entonces, el problema acá es que como yo tengo x, una variable, en este caso x, dentro del valor absoluto, yo no podría saber exactamente si esa expresión, en este caso x al cuadrado menos 9, es positiva o es negativa, ¿no es cierto? Lo mismo ocurriría en este otro caso, ¿no? En el caso de x al cuadrado menos 4. No sabemos si esa expresión es positiva o es negativa, ¿no es cierto? Entonces, para poder para poder analizar la ecuación, voy a darle nombre a esta ecuación, pongámosle ecuación 1. Entonces, para poder analizar esta ecuación 1, yo debería ver cómo es que cambia de signo x al cuadrado menos 9 y cómo es que cambia de signo x al cuadrado menos 4, ¿no? Y trabajar en cada caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En el primer caso, en la primera expresión x al cuadrado menos 9, para ver el cambio de signo ustedes deben recordar que eso lo podemos hacer si igualamos a 0 la expresión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Acá podemos encontrar lo que algunas veces le llaman puntos críticos, donde vamos a nosotros ver el cambio de signo de esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que al igualar a 0, resolvemos esa ecuación. Sería x al cuadrado menos 9 igual a 0. Eso nos va a arrojar dos valores, ¿no es cierto? Esos dos valores, voy a colocar por acá, sería por un lado x igual a menos 3 o x igual a 3, ¿no es cierto? Entonces esos valores yo los voy a colocar en una recta, ¿no? Vamos a colocar por acá los valores que anulan a esa expresión, sería menos 3 y 3, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos nuestra curva de signos para saber en qué intervalos esta expresión x al cuadrado menos 9 es positiva y en qué intervalos es negativa, ¿no es cierto? Entonces, para saber eso, simplemente dibujamos esta curva, ¿no? Entonces recuerden ustedes que en la parte positiva sería la parte que está sobre la recta y debajo de la curva, ¿no? Y bueno, por acá tenemos la parte negativa, ¿no? Entonces esa expresión x al cuadrado menos 9 sería positiva
en la unión de estos dos intervalos, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 3 unido con 3 hasta más infinito, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y bueno, sería negativa desde menos 3 hasta 3, ¿no es cierto? Entonces es lo que podemos afirmar, ¿no es cierto? ¿Qué más? De modo similar podemos hacer acá. Si nosotros igualamos a 0 x al cuadrado menos 4, yo podría garantizar entonces que esto me va a arrojar dos valores, ¿no? X igual a menos 2 o x igual a 2, ¿no es cierto? Yo no estoy resolviendo, o mejor dicho, yo no estoy dando los detalles en este caso de esa solución, simplemente estoy asumiendo que ustedes pueden calcularlos tranquilamente, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros colocamos esos dos valores que arroja esa ecuación, x al cuadrado menos 4 igual a 0, ponemos acá menos 2 y acá sería 2, ¿no? Si hacemos una curva de signos de modo similar, ¿no? Vamos a colocar por acá, así, ¿no? Ahí está, positivo, negativo y positivo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces nosotros podríamos pensar que por ejemplo la expresión x al cuadrado menos 4 sería positiva, esa expresión sería positiva en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 unido con desde 2 hasta más infinito, ¿no? Y bueno, sería negativa en menos 2 hasta 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar eso, ¿no? Para trabajar con todos los puntos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer después de esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Supongamos que por acá vamos a colocamos todos los puntos que anulan a ambas expresiones en una única recta, ¿no? Acá vamos a colocar, por ejemplo, en orden creciente sería menos 3, acá sería menos 3, acá estaría menos 2, por acá estaría 2 y por acá estaría 3, ¿no es cierto? Más o menos así, ¿no? Ahora, estos puntos dividen a la recta, ¿no? al conjunto de los números reales en varios intervalos, ¿no? Está, por ejemplo, vamos a darle nombre a eso. El primer intervalo sería desde menos infinito, vamos a colocar por acá menos infinito y por acá está más infinito, ¿no? Entonces el primer intervalo i sub 1 sería desde menos infinito hasta menos 3, el segundo desde menos 3 hasta menos 2 y así, ¿no? El tercero desde menos 2 hasta 2, el siguiente i sub 4 sería desde 2 hasta 3 y así. El último intervalo i sub 5 sería desde 3 hasta más infinito, ¿no? Entonces podríamos pensar, para resolver la ecuación 1, podríamos pensar qué pasaría si, por ejemplo, x estaría en el primer intervalo, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto intervalo. Si hubiera más intervalos también pensaríamos qué ocurre, ¿no? Entonces, cuando x está en el primer intervalo, por ejemplo, eso nos va a arrojar una solución, ¿no? Vamos a colocar un conjunto solución 1, digamos, ¿no? Entonces, si x está en el segundo intervalo, eso también nos va a arrojar un conjunto solución 2. Y si está en el tercer intervalo, nos va a arrojar un conjunto solución 3. Si está en el cuarto intervalo, nos va a arrojar un conjunto solución 4. Si está en el quinto intervalo, nos va a arrojar un conjunto solución 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que x podría estar en i sub 1, o x podría estar en i sub 2,
o x podría estar en i sub 3 o en i sub 4 o en i sub 5, o sea, podría ser que x estaría en alguno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, como yo estoy diciendo o está en uno o está en otro, entonces lo que vamos a hacer es con estos conjuntos solución, lo que vamos a hacer es unirlos, ¿no? Vamos a unir estos conjuntos solución para obtener el conjunto solución de todo lo que corresponde a la ecuación 1, ¿no? Entonces el conjunto solución para la ecuación 1 va a ser la unión de todas las soluciones que nosotros encontremos considerando a x en cada uno de estos intervalos, ¿no? Lo que voy a hacer acá, bien, entonces he movido un poco esta figura para que se pueda observar, y bueno, lo que voy a hacer acá es vamos a dividir esto en casos, ¿no? Caso 1, el caso 1 que sería cuando x pertenece al primer intervalo, ¿no? Acá estos intervalos al unirlos, ¿no? Cada uno de estos intervalos debería de darme toda la recta, ¿no es cierto? Entonces, si yo por ejemplo considero que i sub 1 es desde menos infinito hasta menos 3 abierto, el intervalo i sub 2 tendría que empezar en menos 3 cerrado, ¿no es cierto? Para poder al momento de unirlos completar toda la recta, ¿no es cierto? Entonces yo digo, supongamos el primer caso que x esté en i sub 1. ¿Qué ocurre? Eso se va a dar si solo si x sería en este caso sería menor que 3, ¿no? Voy a escribir mejor completo, si solo si x, vamos a colocar así, ¿no? Pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 3, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que x es menor que 3, que menos 3, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Esto es lo que debo de tener en cuenta al momento de resolver el primer caso, ¿no? Acá voy a subrayar este primer caso. ¿Qué ocurre, no? Lo que yo debería decir es, bueno, si x es menor que menos 3, entonces yo con esa información yo podría ubicar de acuerdo a la regla de signos que coloqué por acá. Vamos a ubicar acá. Para cada una de las expresiones tenemos una regla de signos, ¿no es cierto? Entonces me voy a basar en eso para poder decidir el signo de cada una de las expresiones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Entonces voy a decir luego, vamos a colocar color azul, acá sería luego 1, o sea, la ecuación 1 se escribe como, vamos a colocar así, ¿cómo sería, no? Vamos a ver, si x es menor que menos 3, voy a ubicar por acá x, ¿no? Supongamos que está acá, quiere decir que en esta parte la primera expresión es positiva, ¿no es cierto? X al cuadrado menos 9 es positiva esa expresión, entonces quiere decir que yo puedo quitar el valor absoluto simplemente, ¿no? Entonces para escribir 1 yo voy a quitar simplemente el valor absoluto, ¿no? Y sería así, ¿no? Sería lo mismo porque x es menor que menos 3. Ahora, siendo x menor que menos 3, menos 3 está por acá, digamos, ¿no? Entonces x está a este lado, está en la parte positiva, ¿no? En la parte en la que la expresión x al cuadrado menos 4 es positiva, ¿no es cierto? Eso lo que quiere decir es que podemos quitar simplemente el valor absoluto, ¿no? Para poder escribir esa expresión. Valor absoluto de x al cuadrado menos 4 sería simplemente x al cuadrado menos 4, ¿no? Y bueno, esto es igual a 5, dice, entonces acá habría que resolver esto, ¿no? Entonces, si hacemos las cuentas acá tendríamos 2x al cuadrado, voy a colocar por acá,
Vamos a colocarlo así, ¿no? Voy a mover esto y voy a colocar así, ¿no? Entonces acá tendríamos 2x al cuadrado menos, acá sería menos 9, menos 4 sería menos 13, y este 5 puede pasar a restar. Vamos a colocar acá, este signo pasa a restar, lo que tendríamos sería menos 18, ¿no? Menos 18 igual a 0. Y bueno, podemos dividir o multiplicar por un medio ambos lados de la desigualdad, o dividir entre 2 simplemente, y finalmente lo que vamos a tener es esto, ¿no? Vamos a colocar por acá, ahí sería x al cuadrado menos 9, ¿no? Igual a 0. Y bueno, esto como ya les había comentado al momento de calcular los ceros de esta expresión, sería simplemente x igual a menos 3 o x es igual a 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá tenemos que x dice x asume estos dos valores, ¿no? Entonces x de dato tenemos que x es menor que menos 3, ¿no? O sea, es diferente de menos 3. X no podría ser 3, ¿no? Esto es descartado porque x es menor que menos 3, y tampoco podría ser este otro valor, ¿no? X igual a menos 3. Entonces el conjunto solución que estaríamos encontrando en este caso, voy a colocarlo por acá, el conjunto solución, el primero de ellos sería vacío, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos otros casos, ¿no? Supongamos ahora que vamos a ver el caso número 2. Voy a colocar por acá, vamos a colocar acá el caso 2. En el caso 2 que tenemos, ¿no? Supongamos que en este caso x pertenece a y sub 2, ¿no? Y bueno, ¿eso qué significa? Si solamente si x está en qué intervalo, ¿no? Acá consideramos el intervalo abierto en menos 3, ¿no es cierto? Entonces el y sub 2 va desde menos 3 hasta menos 2, ¿no? Entonces para poder considerar toda la recta debería estar en el intervalo cerrado desde menos 3 hasta menos 2, y dejamos abierto en menos 2, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces que x está, bueno, es mayor o igual que menos 3, pero menor estrictamente que menos 2, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a colocar por acá luego, acá 1, que sería la ecuación, se escribe como, ¿no? Se escribe como, y colocamos por acá, vamos a colocar así, ¿no? Voy a subrayar acá el caso 2, acá sería, y este dato, ¿no? Que es lo que nos interesa. Tenemos este dato para x, ¿no? Ahora, viendo esto, entonces tendríamos que revisar dónde está x. X está, es mayor que menos 3, ¿no? Entonces está por acá, en la parte negativa, ¿no es cierto? Es mayor que menos 3, pero menor que menos 2. Se queda en esta parte negativa para la primera expresión, ¿no? Entonces es por eso que cuando nosotros queremos escribir la ecuación 1, lo que vamos a hacer es vamos a agregarle un signo negativo ahí para que quitar ese valor absoluto, ¿no es cierto? Estoy usando solamente la definición de valor absoluto, como es la cantidad que estaría apareciendo acá es negativa, simplemente lo multiplico por menos para colocar sin valor absoluto, ¿no es cierto? Por otro lado, como estamos encontrando acá que si x es menor estrictamente que menos 2, está en la parte positiva de para esta expresión, ¿no? Entonces cuando esta expresión es positiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Si esta expresión es positiva, si yo quiero quitarle el valor absoluto, simplemente escribiría tal cual, ¿no es cierto? Sería simplemente escribir x al cuadrado menos 4 igual a 5, ¿no?
Entonces si hacemos las cuentas acá, ¿qué vamos a tener, no? Que vamos a tener acá es simplemente, acá si se dan cuenta de esto, es que acá se va a anular este x al cuadrado con este x al cuadrado. Este menos que está multiplicando pasaría que tengamos más 9, ¿no es cierto? 9 menos 4 es igual a 5. Entonces lo que vamos a obtener es, en este caso, es que 5 es igual a 5, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podríamos interpretar este resultado, ¿no? Lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Estamos obteniendo una identidad, ¿no? Algo que siempre se va a cumplir. Siempre que x esté en ese intervalo, esto se va a dar. Entonces lo que podríamos pensar es que el conjunto solución, en este caso el segundo conjunto solución, sería todos los puntos que están en ese intervalo, ¿no? Entonces voy a escribir todos esos puntos serían desde menos 3 hasta menos 2, ¿cierto? Ahí está, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Tenemos el tercer caso, vamos a colocar por acá el caso número 3. El caso 3, que sería cuando x está en el tercer intervalo, ¿no? Entonces voy a colocar acá, caso número 3 sería x pertenece a i sub 3. Entonces como acá estoy dejando abierto en menos 2 para el segundo intervalo, por acá, para el segundo intervalo, entonces en este caso yo voy a cerrar el límite inferior. Entonces esto va a ser, x está en el tercer intervalo sí y solo sí. Vamos a cerrar acá, acá sería x pertenece a qué conjunto, sería tercer intervalo, va desde menos 2 hasta 2, ¿no? Entonces acá sería menos 2 cerrado hasta 2 abierto, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué más? Entonces decimos, quiere decir que x es mayor o igual que menos 2, pero menor que 2, ¿no? Ahí está. Esto es el otro dato que debemos de considerar, ¿no? Ahí está. Teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es tratar de quitar los valores absolutos de las expresiones de la ecuación 1, ¿no? Entonces, acá ¿cómo sería, no? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos que en el caso de que x esté entre menos 2 y 2, entonces vamos a ver dónde estaría el x, ¿no? Menos 2 y 2 está en la parte negativa para la expresión x al cuadrado menos 9. Entonces si quisiéramos quitarle el valor absoluto, entonces tendríamos que agregarle un signo menos antes, ¿no es cierto? Y bueno, en la parte de menos 2 hasta 2 es la parte negativa también para la otra expresión, x al cuadrado menos 4. Entonces para quitarle los valores absolutos a las expresiones que aparecen en la ecuación 1, tendríamos que agregarle un signo menos en ambos casos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar por acá, luego 1, que sería la ecuación, ¿no? Se escribe como, ahí está, se escribe como, la voy a colocar acá, sería menos, acá sería x al cuadrado menos 9, más, acá vamos a colocar así, menos x al cuadrado menos 4, ahí está, y eso sería igual a 5, ¿no es cierto? Entonces si hacemos las cuentas, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Si hacemos las cuentas sería menos 2x al cuadrado, sería, ¿no? Estoy simplificando nada más acá. Acá sería menos con menos, sería más 9. Y por acá tendríamos más 4, que sería 13, ¿no es cierto? Y con este 5 que pasa a restar sería más 8, ¿no es cierto? Sí, pues más 8 igual a 0.
Entonces si nosotros dividimos entre 2, multiplicamos por menos, lo que vamos a tener simplemente sería x al cuadrado menos 4. Ahí está, ¿no? Que si resolvemos acá, lo que vamos a obtener es simplemente que x es igual a menos 2, o vamos a colocar acá así. Entonces tendríamos x es igual a menos 2 o x es igual a 2. Ahí está, ¿no? Entonces tendríamos que verificar con la condición de que x esté en el tercer intervalo. Entonces lo que vamos a ver es que en este caso podemos aceptar el valor de x igual a menos 2, ¿no? Pero tendríamos que descartar el valor de que x sea igual a 2, porque x es menor que 2, ¿no es cierto? Entonces este valor lo descartamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Sería como conjunto solución, vamos a colocar acá, por acá voy a colocar conjunto solución 3, ¿no? ¿Quién sería? Simplemente el punto, en este caso menos 2, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? Tenemos el caso número 4, ¿no? Caso 4, cuando x está en el cuarto intervalo, ¿no? Entonces acá voy a colocar x pertenece a i sub 4. Y eso es si, solo si, acá tenemos x pertenece, ¿no? Vean que en el caso anterior habíamos colocado abierto en 2, ¿no es cierto? Abierto en el punto 2, entonces lo que va a hacer en este caso sería x pertenece desde acá, cerrado acá desde 2 hasta 3, ¿no es cierto? Ahí está, vamos a colocar entonces lo siguiente, ¿no? X pertenece desde 2 hasta 3 y ahí sería abierto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces eso quiere decir que tenemos que x está es mayor o igual que 2, pero menor que 3, ¿no es cierto? Entonces estos son los datos. Bueno, este es el caso número 4 y bueno, por acá tendríamos todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a requerir, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vamos a escribir la expresión 1, ¿no? Luego vamos a decir, ¿no? Luego 1, ¿cómo se escribe, no? Vamos a colocar 1 se escribe, y vamos a colocar, ¿no? ¿Cómo es que se escribe 1? Sería, vamos a ver, ¿no? X es mayor o igual que 2, pero menor que 3. Si es mayor o igual que 2, pero menor que 3, todavía estamos en la parte negativa acá, entonces acá habría que colocarle un menos para quitarle el valor absoluto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por otro lado, si x es mayor que 2 pero menor que 3, estamos en la parte positiva para la segunda expresión, ¿no es cierto? Por acá está x, por acá supongamos que está el 3, entonces estamos en la parte positiva, ¿no? Entonces simplemente si queremos quitar ese valor absoluto, podemos borrarlo simplemente porque la expresión x al cuadrado menos 4 es positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a escribir? Voy a colocar por acá la ecuación sería x al cuadrado. Acá primero le agregamos un signo negativo a la primera expresión, que sería x al cuadrado menos 9 multiplicado por menos más, y simplemente acá sería x al cuadrado menos 4, ¿no? Que esto nos da igual a 5, dice, ¿no? Si nosotros hacemos las cuentas, entonces ¿qué vamos a tener, no? Lo que vamos a tener es que se va a cancelar el x, vamos a colocar por acá, el x al cuadrado se va a cancelar, menos x al cuadrado con este menos x. Finalmente este menos que multiplica menos 9 me va a hacer que aparezca 9, y con el menos 4 lo que vamos a tener finalmente sería 5 igual a 5, ¿no? Que como en el ejemplo, como en el caso 2, perdón, ahí tendríamos también
que asumir que todos los puntos que están en el intervalo i sub 4 hacen que tengamos una expresión que siempre va a ser verdadero, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a colocar por acá es el conjunto solución 4 sería igual a todo ese intervalo, ¿no? Desde 2 hasta 3 abierto, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más tenemos, no? Ahora, nos restaría ver qué pasa si x está en i sub 5, ¿no? O sea, el último caso sería caso 5. Vamos a colocar si x está en i sub 5, ¿no? Y eso ocurre cuando, vamos a colocar por acá así, si y solo si x pertenece al intervalo desde 3 cerrado en 3 acá en este caso hasta más infinito, ¿no es cierto? Eso indica que x es mayor o igual que 3, ¿no? Entonces este dato ya lo tenemos por acá. Ahora, ¿qué más, no? Con esto, ¿qué podemos decir, no? Luego decimos, ¿no? Luego 1 se escribe, ¿no? Se escribe como, se escribe simplemente ahí. Decimos, si x es mayor o igual que 3, quiere decir que está en la parte positiva tanto para la primera expresión como para la segunda, ¿no? Entonces, si queremos quitar los valores absolutos, simplemente lo que vamos a escribir sería x al cuadrado menos 9 más x al cuadrado menos 4 igual a 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre, no? En este caso, como ya habíamos visto algo similar, voy a colocar por acá, en el caso 1 vimos que teníamos una ecuación, prácticamente la misma ecuación, ¿no es cierto? El resultado nos daba x igual a menos 3 o x igual a 3, ¿no? Entonces voy a colocar por acá entonces x es igual a menos 3 o x es igual a 3. Pero ¿qué ocurre? En este caso x es mayor o igual que 3, entonces debemos descartar esta posibilidad, ¿no? Entonces lo que nos va a hacer es, nos tendríamos que quedar con simplemente con este valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en este caso el conjunto solución es 5, como sería simplemente un único punto, ¿no? ¿Qué ocurre? Finalmente, para resolver el conjunto solución final, ¿cómo sería? No voy a escribir por acá. Ahora, ¿cómo escribimos la respuesta final? Voy a colocar acá, ¿no? El conjunto solución finalmente sería, como ya les había comentado, la unión de todos los conjuntos solución que hemos encontrado en cada caso, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, unimos, en el primer caso tenemos que nos daba vacío, ¿no? Pero en el segundo caso nos da el intervalo que va desde menos 3 hasta menos 2, entonces vamos a ir colocando acá desde menos 3 hasta menos 2 abierto, ¿no? En este caso, pero en el conjunto solución 3 estamos, si bien es cierto este punto no está considerándose para el caso 2, en el caso 3 se está considerando, entonces podemos colocar acá cerrado, ¿no? ¿Qué más? Unido con, ahora en el caso 4 tenemos el intervalo desde 2 hasta 3 abierto en 3, dice, ¿no? Pero en este caso en el último de ellos, en el caso 5, tenemos que el conjunto solución es justamente el punto x igual a 3, es por eso que acá vamos a escribir cerrado en el otro extremo, ¿no? Entonces este sería el conjunto solución para la ecuación 1, ¿no? Estoy haciendo acá los detalles para que ustedes puedan
revisarlo con calma, ¿no? No sé, algunos detalles sí estoy obviando, pero por lo menos lo que es esencial estoy indicándoles, ¿no? Entonces con esto terminaríamos este ejercicio y bueno, vamos a continuar entonces en el siguiente video, ¿no? Esta sería la respuesta.